El judaísmo creía que Jesús no cumplió las profecías mesiánicas que establecían los criterios para la llegada del Mesías. En este video encontrarás la prueba matemática de que Jesús es el Mesías. Sigue viendo. Probablemente hemos llegado a la era más avanzada tecnológicamente en la historia. Vivimos en la hora del poder, la era de la tecnología, y la pregunta que mucha gente se hace es: ¿quién puede darnos poder personal? Miles de personas se hacen esa pregunta. ¿Podría ser que Jesús sea la fuente del poder personal? Vamos a encontrar la respuesta directamente en la palabra de Dios. Acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos. Quiero compartir contigo que necesitamos tener en mente cuando hablamos de esto hoy, no se trata de más computadoras, compañías de energía, refinerías de petróleo o más tecnología. Lo que el mundo necesita hoy es a Jesucristo. Él es la fuente o el secreto del poder personal. La Biblia habla sobre el poder de Cristo. Pregunta: ¿cuánto poder tiene Jesús? La Biblia nos dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto poder es eso? Ese es poder ilimitado. Entonces, cuando recibes a Jesús, ¿cuánto poder estás recibiendo? Estás recibiendo poder ilimitado. ¿Te gustaría tener poder en tu vida? ¿Te gustaría ser espiritualmente invencible? Entonces lo que necesitas hacer es recibir a Jesús. La fuente de la revelación o el secreto del poder es Jesucristo. Ahora puedes empezar a ver por qué es tan importante recibir a Jesús. La Biblia describe a Jesús como el Alfa y la Omega. Y Él me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Qué significa la palabra alfa? La primera letra del alfabeto griego. Y omega, la última letra. Jesucristo es el alfa y la omega. Él es el alfa y la omega de la profecía. ¿Es Él el alfa y la omega de la profecía? ¿De tu vida? ¿De la vida? El primero, el último, el mejor y todo lo que hay en medio. Toda la historia ha sido afectada por Jesucristo. Todas las religiones del mundo y casi todas las personas admiten que Jesús existió. No pueden negarlo. La existencia de Jesús es un hecho histórico. La mayoría de las religiones y la mayoría de las personas dicen que Él fue un buen hombre, un profeta o una persona recta, un maestro moral. Pero si eso es todo lo que fue, solo un maestro moral, solo un filósofo, entonces no puede darnos poder personal. Un maestro moral puede decirnos qué está bien y qué está mal, pero muchos de nosotros ya sabemos qué está bien y qué está mal, ¿no es así? Toma por ejemplo el alcohol. La mayoría de las personas saben que el alcohol es peligroso para su salud. Saben que no deberían beber alcohol. Muchos de ellos quieren dejarlo, pero el problema es que no tienen ese poder. Es como si estuvieran encadenados a un mal hábito. La mayoría de nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero ¿quién puede darnos el poder para liberarnos de la esclavitud de Satanás? Vamos a considerar la biografía de Jesús escrita de antemano, pero es solo cuando entiendes quién fue Él, quién es y el poder que Él ofrece que tu vida cambia. Cristo es el único que escribió su biografía incluso antes de nacer. Busquen las Escrituras porque en ellas piensan que tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Él dijo eso, ¿qué parte de la Biblia tenían que buscar las personas? Era el Antiguo Testamento. Las Escrituras del Nuevo Testamento no llegaron sino hasta después de que Jesús regresó al cielo. Ellos tenían las Escrituras del Antiguo Testamento. La vida de Jesús no fue una coincidencia. Él fue el cumplimiento de la profecía. Aquí hay algunos ejemplos del cumplimiento de profecías en la vida de Cristo. Número 1, la profecía predijo que Él nacería de una virgen. Eso fue profetizado en Isaías 7, versículo 14, y se cumplió aproximadamente 700 años después, según Lucas 1, del 26 al 38.
Número 2, la profecía predijo que él nacería en Belén. Eso fue profetizado en Miqueas 5:2 y se cumplió en Lucas 2 del 1 al 20 y sabemos que eso se cumplió. Número 3, la profecía también predijo su ministerio en Isaías 61, versículo 1. Pero ¿realmente Jesús tiene ese tipo de poder? El poder para cambiar la vida de las personas, Él afirma ser Dios. Número 2, preexistencia. Número 3, ser el Mesías. Número 4, poseer omnipotencia. Número 5, conocer el futuro. Número 6, el poder de perdonar pecados. Número 7, conocer los pensamientos del hombre. Eso no es todo. Él afirmó ser el camino y la verdad, la resurrección y la vida. La puerta, el pan vivo. El buen pastor afirmó estar sin pecado. Esas son solo algunas de las afirmaciones que hizo Jesús. Los judíos creen que Jesús de Nazaret no cumplió las profecías mesiánicas que establecen los criterios para la llegada del Mesías. El ateísmo rechaza a Jesús como Dios, ser divino, intermediario entre los humanos y Dios, Mesías o Santo. ¿Tiene razón el judaísmo? ¿Es Jesús un impostor que afirma ser el Mesías? ¿Jesús es todo lo que afirmó ser o más? ¿O es el mayor impostor que haya existido? Ahora vamos a descubrir que Jesús no es un impostor. Ningún impostor podría hacer las cosas que Cristo hizo. Al estudiar sobre Jesús, descubriremos que Él es todo lo que afirmó ser y mucho más. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La profecía en realidad predijo cuándo aparecería el Mesías y cuándo moriría. El momento es clave. Si no fuera así, no tendríamos profecía. De hecho, la naturaleza misma de la profecía es mantenernos en sintonía con la agenda del cielo. El tiempo es el vehículo de la profecía y la profecía es el pasajero del tiempo. Una de las razones por las que los hijos de Israel estaban en cautiverio es porque no valoraron el tiempo. Dios les dio tiempo para servirle y ellos usaron el tiempo para servirse a sí mismos. Así que ahora Dios les dio un tiempo definido, 70 años de cautiverio en Babilonia, y no había nada que pudieran hacer para retroceder el tiempo. Jeremías 25, versículo 11 dice: todo este país quedará convertido en un desierto y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. ¿Cuál es el propósito de la profecía de las 70 semanas? Número 1, terminar con la transgresión. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, hacer expiación por la iniquidad. Número 4, traer justicia eterna. Número 5, sellar la visión y la profecía. Número 6, ungir al Santísimo. El y cuando nazca. Sobre ti Él sería el Mesías. ¿Y cuándo nacería? Nos habla sobre ser el Mesías. De Israel en la provincia de I, cuando nacería, para tú sería el Mesías, Kautak, que significa cortar. Y la pregunta es, ¿de qué se va a cortar? Así que las 72 semanas, o la profecía de 490 años, se desprenden de un periodo de tiempo más amplio. Daniel 8, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Aquí está el periodo más largo del cual se desprenden esas semanas. Así que aquí en esta profecía tenemos 70 semanas para el pueblo de Daniel. ¿Quiénes eran el pueblo de Daniel? La respuesta, los judíos, los hebreos. Así que aquí el ángel Gabriel dice, 70 semanas serán para tu pueblo. Aquí están nuestras matemáticas. 70 semanas para cuando Él sería el Mesías. ¿Y cuándo nacería? Sería un año, sería el Mesías. Versículo 4, Él sería el Mesías. Un día profético representa un año literal. Como estamos viendo profecía aquí,
490 días proféticos serían años literales. Pero la pregunta, por supuesto, es, ¿cuándo comienza este periodo de 490 años? ¿Cuál sería la fecha de inicio? ¿Obtendremos la respuesta del versículo 25? Sepan pues y entiendan que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Las calles serán reconstruidas y el muro, aún en tiempos difíciles. Así que esta profecía de 70 semanas o 490 años comenzaría desde el decreto para restaurar y edificar Jerusalén. Cuando esta profecía se entiende tal como Dios la entrega, cierra la puerta al futurismo y también al rapto secreto. En otras palabras, no hay un rapto secreto. No existe una tribulación de 7 años en la Biblia. Dios no va a restablecer el sistema de sacrificios en Jerusalén, sino más bien el libro de Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén, no la antigua Jerusalén. La antigua Jerusalén es la tierra bíblica, no la tierra santa. La verdadera tierra santa está en el cielo. Pero los dispensacionalistas han tergiversado la comprensión de esta profecía. Y muchos de ellos están mirando al Medio Oriente como el lugar donde Dios va a establecer su reino, comenzar a convertir a los judíos y al mundo, y el rapto secreto. La gente de repente empieza a desaparecer de todas partes. Eso no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Ellos obtienen esta idea al usar las fechas de inicio incorrectas para la profecía de los 490 años. Hay 3 decretos reales dados por los reyes medopersas registrados en el libro de Esdras. Fecha de inicio incorrecta número 1. 539 a.C. Ciro había dado un decreto, pero era para la reconstrucción del templo, no para la restauración completa, la restauración de los judíos. Puedes leer eso en Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. Si comienzas en 539 a.C., solo llegas al libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel, y nada en el libro de Ezequiel. Fecha de inicio incorrecta número 2. 520 a.C. Esta es la siguiente fecha incorrecta registrada en el libro de Esdras. Esto es incorrecto. En Esdras 6:8, que comenzó en 520 a.C., 490 años después, simplemente te lleva al 30 a.C. No hay suficiente tiempo para que venga el Mesías. Acriste significa antes de Cristo. Son 2 fechas que los rapuristas suelen usar con frecuencia. Así que cuando intentas hacer que ocurran esas 6 cosas que mencionamos, cuando empiezas a entender Daniel 9:24 al 27 e intentas que encajen dentro de estos 2 periodos de tiempo, Ciro y Darío, simplemente no encajan. Deja un vacío. Eso también se llama la teoría de la brecha. La fecha de inicio correcta para Daniel, 9:25, es 457 a.C. Fue dada por el rey Artajerjes. Esdras 7:11 al 28. Cuando Daniel recibió esta visión, Jerusalén estaba en ruinas, había sido destruida por los babilonios. ¿Qué fecha marcaría el inicio de esta profecía de las 70 semanas? 457 a.C. Desde esa fecha habría un periodo de 490 años para los judíos. Y durante ese tiempo vendría el Mesías. Así que desde este decreto llegamos hasta el Mesías. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Entonces, ¿cuánto tiempo son 69 semanas? 69 te dará 483 años. Sería 7 menos que 70 por 7, que son 490 años. Esto nos llevaría al Mesías. Nota que 69 semanas es una semana menos que el total de 70 semanas para los judíos. Y 483 años son 7 años menos que el total de 490 años para los judíos. Así que después de que aparezca el Mesías, habría una semana más o 7 años.
Desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta la unción del Mesías serían 69 semanas proféticas o 483 años. 483 años desde el 457 antes de Cristo nos lleva hasta el año 27 después de Cristo. Tomamos nuestros 483 años y restamos la fecha de inicio. 457 y obtenemos 26. Dirías, pensé que era 27. Si restas 457 de 457, ¿cuál es la respuesta matemática? 0. ¿Existe un año 0? No. Históricamente no hay un año 0. Así que en lugar del año 0, ponemos el año 1 después de Cristo. Tengo 4 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo y luego 1 después de Cristo. No hay año 0, así que 26 más 1. Entonces, cuando cambias de AC a DC, tienes que sumar un año. Lucas 3 versículo. Ahora, en el año 15 del reinado de Tiberio César. ¿Qué año? Año 15. La historia nos dice que él comenzó a gobernar en el año 12 después de Cristo. Así que su año 15 sería, ¿qué fecha? El año 15 del reinado de Tiberio César fue el año 27 después de Cristo. ¿Qué pasó en esa fecha? Lucas 3 versículo 3 dice que Juan el Bautista estaba bautizando personas. ¿Y quién vino a ser bautizado? Jesús. Mesías en hebreo significa el ungido. Cristo en griego significa el ungido. Y la Biblia nos dice en Hechos 10:31 que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue Cristo ungido con el Espíritu Santo? En su bautismo. Fue entonces cuando el Espíritu Santo descendió como una paloma y la voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En qué fecha ocurrió el bautismo de Jesús? En el año 27 después de Cristo, y Jesús comenzó a predicar después de su unción. Marcos 1:15. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué tiempo se cumplió? Tenemos 490 años para los judíos. También tenemos nuestros 483 años o 69 semanas. Eso nos lleva al bautismo del Mesías. Noten que tenemos una semana extra o 7 años aquí entre el año 27 después de Cristo y la conclusión de esta profecía de 490 años. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo murió en la cruz. Eso fue en la primavera del año 31 después de Cristo. Veamos eso predicho en Daniel 9. Entonces, ¿cuándo moriría el Mesías? Y después de 62 semanas, al Mesías se le quitará la vida, pero no por sí mismo, y confirmará el pacto con muchos por una semana. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que a la mitad de la semana o a la mitad de los 7 años, Jesucristo murió en la cruz. Eso fue 3 años y medio después del bautismo de Jesucristo, en la primavera del año 31 después de Cristo. Verás, en el Antiguo Testamento, cada vez que la gente pecaba, sacrificaban un cordero para que su pecado fuera perdonado. El cordero moría en lugar del pecador. ¿Y a quién representaba el cordero? Jesús, el Cordero de Dios, que murió en nuestro lugar. Así que cuando Cristo murió en la cruz, ¿era necesario seguir ofreciendo corderos? No, porque el Cordero de Dios había muerto por todos. El símbolo se cumplió en la realidad. Jesús puso fin a todos esos sacrificios cuando murió en la cruz, tal como lo había profetizado Daniel. Daniel 9, versículo 27, dice que Jesús confirmaría el pacto por una semana. Entonces, ¿cómo va a hacer eso si no está aquí? Bueno, Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que fue anunciada primero por el Señor nos fue confirmada por los que le oyeron. ¿Quiénes le oyeron? Los discípulos le oyeron. Ellos oyeron que Jesús dijo: y harán cosas aún mayores que estas porque yo voy al Padre. Cuando empiecen a predicar el Evangelio, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado. Fue derramado en Jerusalén, había judíos allí, y fue derramado sobre los judíos porque todavía había.
Todavía quedaban 3 años y medio y el evangelio sería predicado a los gentiles después de la lapidación de Esteban. El pacto será confirmado a través del evangelio por los apóstoles. Podemos ver hoy que la profecía bíblica se cumplió en la vida y el ministerio de Jesucristo. Esta es la evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios. Amigos, también está claro. Evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios y puedes confiar en Él como tu Salvador personal. Él no es solo otro buen hombre. Él es el Hijo del Hombre, pero Cristo sufrió una muerte humillante en la cruz por ti, y no hay nada más definitivo que la muerte. Ahí es donde toda biografía llega a su fin. Todos los demás líderes religiosos están muertos y se han ido, pero no Jesucristo. ¿Cuánto poder puedes obtener de un líder religioso que está en la tumba? Ninguno, nada. Pero Jesús no está en la tumba hoy, ¿no te alegra? Y porque Él está vivo, puede impartirnos poder personal. Por eso la Biblia dice que a todos los que le recibieron a Jesús, a ellos les dio poder. Te señalo el centro, Jesús. Él es el centro de la historia, el centro de la profecía, el centro de la adoración del universo. He aquí el Cordero de Dios, Jesús, que quita tu pecado y tu culpa. ¿Has recibido a Jesús hoy? Por favor, escribe en la sección de comentarios: Jesús es mi salvación. Que todos sigamos buscando la verdad en la profecía bíblica.